Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todos por su puntualidad y oficialmente damos inicio a este webinar titulado Estrategia e Inteligencia Artificial. ¿Qué rol juega el board aquí? Estoy muy feliz de estar aquí con dos grandes panelistas que son enormes exponentes del gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Los voy a presentar en breve, pero bueno, antes sí quisiera dar un poco de contexto para aquellos que quizás vieron un poquito nuestras publicaciones con respecto al webinar. Vamos a dar un poquito más de contexto. ¿Y cuál es el motivo o por qué diseñamos este webinar también de la mano de iDirectores? Y la realidad es que hoy en día nos encontramos en un momento clave en el liderazgo de América Latina y realmente la inteligencia artificial hace unos años que era realmente una promesa futura, pues hoy en día ya es una realidad estratégica que los boards de ningún país, e incluido América Latina, no pueden ignorar. Y vamos, realmente en lo personal, los que nos dedicamos a proyectos de transformación digital en boards, hemos podido ver cómo van cobrando vida paulatinamente algunos casos de uso, ¿no? Y vamos, por no mencionar tantos, por ejemplo, casos de uso como una secretaría que ahora utiliza inteligencia artificial para generar resúmenes de actas de reunión, o miembros de junta que pueden resumir 500 páginas de información para poder hacerlo de manera más digerida y más ágil, o inclusive casos más operativos como un modelo local alimentado con datos de años pasados que puede predecir, por ejemplo, ¿no? Las ventas de X producto para X periodo de tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es que la inteligencia artificial está hoy en día en prácticamente todo lo que hacemos, pero hay dos cifras y dos estadísticas que me gustaría que todos reflexionáramos y posteriormente mandaremos las fuentes que me hacen mucho eco, ¿no? Número uno, EY detectó que el 81% de los miembros del Board de América Latina reconoce el potencial de la IA para capturar oportunidades y optimizar procesos internos. Pero al mismo tiempo hay otro documento de Deloitte, más a nivel global, donde menciona que solo el 2% de los miembros de una junta directiva se consideran expertos en inteligencia artificial, ¿no? Y si no mal recuerdo, no más del 20% se consideran realmente, hasta cierta forma, como familiarizados con el tema. Sea como sea, lo que quiero decir con todo esto es que adoptar tecnología no es solamente contratar nuevas herramientas, sino más bien implica transformar la mentalidad y asumir una nueva dimensión de responsabilidad. Y en los próximos 50 minutos, de la mano de Andrés y de Margarita, pues vamos a explorar el rol de la junta directiva de los boards de América Latina en toda esta revolución, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora sí a presentar a nuestros panelistas. Yo no voy a hablar mucho de mí, realmente yo voy a fungir como moderador. Voy a dejar el estrado para Andrés y Margarita. Yo soy director para Convin en América Latina y a grandes rasgos he participado en cerca de 70 proyectos de digitalización de boards en la región, ¿no? Ahora paso con Margarita, ¿no? Las damos primero, Margarita. Margarita Pineda Ucero, ella es una experta en la gestión integral de riesgos y es una alta ejecutiva del sector financiero internacional. Ha sido reconocida por su capacidad de liderar transformaciones empresariales complejas y de gestión de riesgo y cultura corporativa, y ha guiado con éxito transformaciones digitales, adecuaciones a mayores exigencias regulatorias, reorganizaciones, integraciones, desinversiones y reestructuraciones. Margarita es presidenta del Comité de Riesgos y Auditoría de Covinog en Colombia, que es una inversión del IFC, una empresa del Grupo del Banco Mundial, ¿no? Que administra préstamos en carteras vencidas del segmento medio y pequeño. Además, es presidenta del Comité de Riesgos de Scotiabank en República Dominicana y también es Managing Director para Audax Private Debt. Es responsable de supervisar la gestión de riesgos en los portafolios de deuda senior de Audax. Bienvenida, Margarita. Gracias, Sergio. Buenísimo. Y paso con Andrés. Andrés es socio fundador de Governance Consultants, una firma de consultoría especializada en temas de gobierno corporativo, y es fundador de iDirectores, ¿no? Una startup que a partir de un modelo colaborativo de miembros de junta construye soluciones de actualización y conocimiento para boards en toda América Latina. Ha sido artífice de distintos proyectos regulatorios, institucionales, empresariales, para el fortalecimiento de sistemas de gobierno corporativo en la región, además de haber liderado más de 100 evaluaciones de boards en América Latina. Asesora recurrentemente a instituciones internacionales como la OCDE, el BID, el CAF y a bolsas de valores e inversionistas institucionales en temas vinculados con gobierno corporativo y sostenibilidad. Bienvenido, Andrés. Gracias, Sergio, por la invitación.
Vale, ya hasta se me secó la boca de tanto haber profesionales que tienen estos dos grandes. Estamos eh, empezando, estamos empezando. Estamos empezando y vamos a empezar con todo, que es a lo que están también nuestros asistentes. Vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial y la tecnología como aliados estratégicos. Y de tono con una pregunta que me gustaría dirigir a Margarita en este momento, que es, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial para los miembros del board, ¿no? Ya sea como individuos, como grupos o órganos colegiados y también en los procesos operativos de la empresa, Margarita? Gracias, Sergio. Yo pienso que hoy día la inteligencia artificial está jugando roles muy importantes y a la vez roles que hay que manejar con mucho cuidado. Em, Como individuo, en la manera más práctica, pues en algunas circunstancias permite un acceso rápido a la información o análisis rápido de información sobre el mercado, la industria, temas que sean adyacentes a lo que se va a ver en ese board, una investigación adicional que el director de board quiera hacer sobre perspectivas de mercado. Ujú. Yo enfatizo que como individuo, el director de un board no debe poner en ChatGPT o en alguna de esas herramientas la información que le ha sido provista por la empresa. Eso es confidencial, es de uso completamente limitado y exclusivo para los miembros del consejo y aunque el individuo quisiera resumir lo que tiene que leer, que a veces son cientos y cientos de hojas, a menos que la empresa provea al órgano colegiado una síntesis de la información y los detalles preparados de esa forma para que los miembros del board puedan leer el documento detallado y un resumen hecho por inteligencia artificial, perfecto. Pero el miembro como individuo saliendo a el mundo cibernético a poner información prohibido, ¿no? Otro tema como individuo es, por ejemplo, el desarrollo profesional que esa persona puede tener y vamos a llamarle el incremento en su sofisticación sobre el uso de nuevas tecnologías. No todos los miembros de boards en Latinoamérica ni en otros países del mundo eh, tal vez a veces es por la brecha generacional o por la falta de curiosidad en la entrada a nuevas tecnologías, pues no son muy expertos, ¿no? En materia de inteligencia artificial. Algunos de nosotros pues estamos en generaciones, creo que es la Z o la X, ya no me acuerdo cuál de los dos letras, baby boomers, ¿no? Entonces, pues no es algo así como que con lo que nacimos y muy natural y entonces permite a los miembros de la Junta tener un desarrollo profesional, más sofisticación y también en algunas instancias capacitación formal que las propias empresas le proporcionen al individuo o que el individuo mismo contrate con terceros, ¿no? Eh, Dije un poco sobre como órgano colegiado es eso, recibir síntesis, información más resumida, pero siempre teniendo cuidado de la confidencialidad en algunas instancias también el órgano colegiado como board recibe resultados de iniciativas que la propia empresa tenga en materia de inteligencia artificial. En mi caso, por ejemplo, al ser presidente de comités de riesgos, pues a veces veo resultados que se llevaron a cabo con algún nuevo modelo o algún nuevo algoritmo, no para que eso sirva para tomar la decisión, y eso sea lo que tome la decisión. No, la decisión la tomamos los miembros del board, pero sí para informar esa decisión de alguna manera, ¿no? Finalmente, en términos de procesos operativos en la empresa, y yo soy alto proponente de que las empresas utilicen lo conducente en inteligencia artificial para elevarnos al board información más robusta y al mismo tiempo sintetizada pues normalmente están en procesos operativos alrededor de estandarización, simplificación o bien obtención de economías de escala o productividad. Y lo más importante es que pues la empresa los utilice para presentar las iniciativas
al board y el board las pueda cuestionar o pueda dar retroalimentación sobre trazos estratégicos o bien sobre alguna innovación de modelos de negocios, ¿no? Ya sea para abordar el mercado objetivo o en mi caso, por ejemplo, que me toca ver mucho para el monitoreo de riesgos en los espacios actuales de presencia de la empresa, en fin. También en riesgos la utilizamos en procesos operativos que se elevan al board mm, para hacer escenarios donde podamos hacer simulaciones, ya sea como pruebas de estrés o simplemente como forecast para alguna expectativa futura. Evidentemente hay más ejemplos, pero pues quise presentar algunos que me parecen ilustrativos. Gracias, Margarita. Digo, antes de pasar con Andrés, quiero decir algo que me gustaría mencionar para todos los asistentes aquí. Este es un espacio donde vamos a buscar repensar el rol del board con la IA Mm, comunidad. Y sí quisiera recalcar en todo momento que lo que vamos a conversar aquí, Margarita, Andrés y un servidor, son opiniones personales basadas realmente en experiencia de nosotros, ¿no? Y no representan forzosamente una postura oficial de las organizaciones a las cuales representamos, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, Margarita, esto que llamas de meter la información a ChatGPT, cada quien por su lado, si me permites decirlo de manera mm, coloquial, ya tiene un nombre, ese riesgo, y se llama Shadow AI o IA en las sombras, como se le dice en español, ¿no? Que es prácticamente toda aquella iniciativa de inteligencia artificial no sancionada por la empresa, ¿no? Que evidentemente sale del control completo de la empresa, ¿no? No sabemos qué información. ¿Y qué perdemos ahí? Trazabilidad, perdemos también gobernanza de datos porque no hay ningún tipo de gobernanza y evidentemente expone a la empresa eventualmente a riesgos. Sobre todo pensando en algunos corporativos, vamos, corporativos que ya estén pensando en implementar inteligencia artificial o inclusive empresas no corporativas, ya existen alternativas para alojar modelos de lenguaje de inteligencia artificial en las premisas de la institución o de la organización, de la pequeña y mediana empresa, sin necesidad de que estén expuestas a modelos públicos completamente, ¿no? Pero bueno, esto mm. es algo que también lo quiero mencionar aquí. Si alguien tiene más dudas de eso, pues por favor escriba en el chat, los invitamos en todo momento. Y paso contigo, Andrés. Misma pregunta de lo que estamos platicando ahorita con Margarita. ¿Cuál es el rol que tú crees que debe tener el board, por así decirlo, ya sea el miembro como un individuo o el grupo u órgano colegiado, e inclusive a nivel de procesos operativos de la empresa? Sí, permíteme, digamos, devolverme al propósito de la pregunta, si se quiere, Mm. que es reconocer qué es lo que estamos buscando en cada una de esas dimensiones. A mí me encanta que digamos, hayas organizado, Sergio, en función de esos tres mundos. La pregunta porque nos permite reconocer que los temas de inteligencia artificial son diferentes cuando los vemos desde la perspectiva individual del miembro de board, ¿sí? Del directorio, del director, del miembro de junta directiva, del miembro del consejo de administración, a cuando lo vemos como un grupo colegiado que está con una labor fiduciaria, tomando unas decisiones y ejerciendo una supervisión, a cuando está el board actuando respecto de, digamos, de los temas de gobernar la inteligencia artificial, de gobernar los temas de tecnología en la organización. Entonces, en función de esos tres bloques, yo diría que el propósito es diferente y eso nos permite entender mejor la pregunta. Yo creo que uno debería pensar cuando tiene esa perspectiva individual en cómo hago más eficiente y productivo al miembro del board. Y ahí hay unas cosas muy concretas y Margarita ya planteaba algunas de ellas, algunas incluso muy controversiales hoy. Pero si la capacidad de procesamiento del miembro de board para preparar una sesión, que es una de las grandes problemáticas además que se tiene en los esquemas colectivos de gobernanza, se incrementa con inteligencia artificial de manera segura, estamos dándole un boost de productividad enorme a los sistemas de gobierno corporativo, porque buena parte de la problemática reside ahí, en esas asimetrías de información que existe entre el management team y el board. Entonces, si la inteligencia artificial te permite procesar de manera más eficiente la información que te entrega el management team y eso te permite ser más inteligente en el proceso de preparación, ya le estamos dando un salto muy relevante a la productividad del sistema de gobierno corporativo.
Entonces, digamos, en esa primera dimensión, yo creo que lo que se tiene que asegurar es que el miembro de board, de una manera segura, puede incrementar su capacidad de aporte, porque tiene más información, porque tiene más capacidad de procesamiento, porque tiene una información complementaria. Margarita ya lo decía, es muy costoso para un individuo, ¿no? Para un miembro de board independiente o incluso patrimonial, levantar una información de industria, hacer comparativos con la competencia, hacer análisis históricos y, no sé, proyecciones en contextos macro y de mercados en donde opera la compañía. Pero eso se puede facilitar de forma importante con inteligencia artificial y es muy fácil e incluso eso no requiere información confidencial. O sea, no tienes que ponerle información confidencial a la inteligencia artificial. Y entonces ahí hay un elemento que tenemos que descubrir cada uno de los profesionales, empresarios, académicos, de cómo nos hacemos más productivos como seres humanos. Con todas las complejidades que tiene el uso de la inteligencia artificial, que ya, si quieres, ahorita lo hablamos con calma, pero yo creo que en ese bloque individual, eso es lo que estamos buscando, Ujú. cómo hacer mejores miembros de boards. En el segundo bloque, la situación es un poco diferente, porque es cómo el cuerpo colegiado se hace más efectivo y eficiente. Efectivo en términos de cómo puede tomar mejores decisiones, decisiones con mayor calidad a partir de unos análisis que individualmente no hubiera podido hacer sin la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ¿cómo le doy timing a las decisiones? ¿Cómo complemento visiones? ¿Cómo incorporo un conocimiento que realmente le permita al board ser más inteligente como cuerpo colegiado? Y ahí hay un tema que nosotros estamos tratando de desarrollar en iDirectores que tiene que ver con en qué momento de los procesos de toma de decisiones hace sentido incorporar inteligencia artificial y en qué momentos no. ¿Sí? Porque hay unos elementos muy humanos y Margarita también ya lo decía, al final la responsabilidad y los elementos de contexto político, eh, digamos, económico, de lógica de negocio, de perspectiva de los accionistas, de dinámica del mercado en términos políticos y macro, pues depende de unos elementos que no siempre son integrables completamente al uso de la inteligencia artificial Ujú. hoy, por lo menos hoy, ¿no? No sé si en 2 años estemos viéndolo de otra manera, pero el proceso de toma de decisiones de calidad, uno le puede integrar en ciertos momentos el uso de inteligencia artificial y eso debería incrementar la calidad de la decisión. Y el otro elemento, tú ya lo mencionabas también, Sergio, que es eficiencia. Entonces, en términos de eficiencia, pues ese es como el más conocido, ¿no? Actas, esquemas de seguimiento, modelos que le permiten al cuerpo colegiado acceder a una información que no es tan ni lineal ni estática como tradicionalmente se le entrega la información en PowerPoint y punto, sino en información dinámica con la posibilidad de hacer unos análisis más complejos y eso también debería incrementar la calidad de las decisiones. Entonces, yo siento que en ese segundo bloque eso es realmente lo que estamos persiguiendo. Lo que estamos persiguiendo es cómo el board puede generar más valor, ¿m? En términos de supervisión o direccionamiento. Y el tercer bloque es muy importante reconocer que es el más diferente de todos, porque es cómo el board va a gobernar los temas de inteligencia artificial. Y ahí normalmente la conversación a veces se pierde, porque es como que tratamos de meter todo como en el mismo canasto, en la misma bolsa, y eso hace que termine siendo complicado reconocer conceptualmente que lo que estamos buscando son cosas diferentes. Cuando el board se involucra en gobernar la inteligencia artificial, está pensando en cómo administra ciertos riesgos de obsolescencia del modelo de negocio, de Ujú. la lógica de cultura de la organización, del entendimiento de parámetros sociales que le dan vida a su empresa. Y en ese sentido,
la aproximación ya no es de búsqueda de eficiencias, es una aproximación de cómo genero una cultura de experimentación segura en la organización, cómo genero o cómo habilito los recursos para que hayan realmente decisiones de inversión para que permitan la implementación de la inteligencia artificial. Ujú. ¿Cómo reduzco los riesgos, por supuesto, de ciberseguridad, de sesgos, de manejo de información confidencial de clientes o de proveedores? ¿Cómo hago, digamos, cómo aseguro el compliance de ciertos elementos de inteligencia artificial que están apareciendo en diferentes latitudes? Pero la aproximación es completamente diferente en los tres bloques. Y yo creo que cuando uno logra discernir entre esos tres mundos, es más fácil decir, bueno, estamos pensando en cómo implementamos para el individuo, y eso significa esto y esto y esto, qué significa para el colegiado esto y esto y esto y esto, y qué significa para gobernar temáticamente la inteligencia artificial, eso significa esto, esto y esto. Perfecto, Andrés. Y acabas de resaltar, yo quería hacer algo antes de pasar a la siguiente pregunta. Este último rol que mencionaste, para mí creo que es de los más valiosos, justo el board como generación de cultura en torno a la IA, porque realmente el board pone la música y prácticamente la organización baila al ritmo que se toque el board, ¿no? Y si el board, digamos, promueve una cultura un poquito más restringida en ese sentido y no como un driver de innovación, pues vamos, eso se va a ver reflejado en cascada, ¿no? Pero encontrar ese sano balance entre ser un driver de innovación, pero al mismo tiempo administrar los riesgos, pues ahí está ese arte y esa ciencia, ¿no? Y esto me hace un poco eco. Fíjate, hace un año en el roundtable que tu organización, vamos, tú hiciste prácticamente hace un año, ¿no? Recuerdo una conferencia de Alejandro Saucedo del IPADE de México y planteaba un debate bien interesante sobre el ego. Como el ego, hay egos buenos y egos malos, ¿no? El ego bueno te impulsa y es un driver en general que te hace llegar más lejos, pero también hay un mal ego que nos limita por soberbia, por miedo al no saber o miedo al qué van a decir los demás si se dan cuenta que no sé realmente. Y esto lo conjunto con una reunión que tuve hace 2 meses con un director de una compañía, el cual mencionaba que el tema de la IA él no lo veía realmente, que eso lo veían los técnicos, que él prefería no saber, que lo viera el de TI. Entonces, esto es lo que yo pienso en ese sentido, ¿no? Que si el board va a adoptar eventualmente ese rol de generador de cultura en torno a ella, pues más vale que los miembros de boards de hoy en día sean mucho más diligentes, mucho más involucrados, por así decirlo, con respecto a las iniciativas de inteligencia artificial, ¿no? No tanto desde vamos a decirlo, una vista de 3.000 pies de altura, por así decirlo, sino un poquito más aterrizado. Tampoco se trata de ponernos a programar, vamos, que todos los miembros de board van a ponerse a programar, pero evidentemente, entre más sepan de inteligencia artificial y más sean capacitados, como lo mencionó Margarita también, los miembros de board, pues evidentemente menos les van a contar y mejor van a poder gestionar los riesgos a futuro para la organización. En fin, me acordé de esto de Alejandro de hace un Ah, año total. por ahí. Sí, sí, sí. Y con eso doy entrada a la siguiente pregunta, ¿no? De cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar riesgos, a encontrar oportunidades donde no las habíamos visto. Sergio, antes solo para no salir del ego, que a mí me parece que esa es una discusión bien profunda, Adelante. quisiera hacer un comentario que tenía que ver con tu arranque de, de la estadística, esta creo que es de Deloitte, que dice solo el 2% de los miembros de board se consideran expertos. Sí. Es como, ¿quién se considera experto? O sea, ¿quién? ¿Sí? Puede ser experto. A mí me encanta esa reflexión porque nos permite, yo creo que dos cosas. Uno, reconocer que realmente nadie sabe hoy de esto. Y el tema de lo que pasó con DeepSeek hace unos meses, digamos, el desarrollo chino del LLM y las implicaciones en términos de costos que tenía respecto del entrenamiento sobre las plataformas tradicionales de inteligencia artificial americanas, mostró que ni siquiera Silicon Valley estaba consciente de lo que estaba pasando al otro lado del mundo, ¿no? O sea, ni siquiera los más sofisticados hoy son capaces de decir que ellos tienen el control y el conocimiento real de lo que está sucediendo. Entonces, ese es un elemento muy importante porque también como que quita cargas para el miembro de board. Es como todos estamos en la misma, en la misma orilla de ignorancia
Y eso lo que debe implicar es el segundo punto de mi reflexión, de cómo somos capaces de cada uno hacernos responsables del proceso de desarrollo que tenemos que surtir como seres humanos, como profesionales, para poder adaptarnos a esta realidad. Y es un proceso muy bonito porque, vamos, por lo menos yo lo veo así, al reconocer que todos estamos un poco en el mismo partidor, ¿m? Estamos en las mismas condiciones para avanzar. Entonces, es su responsabilidad, ¿no? Es la de cada uno cómo se va a actualizar. Y, y si eso es lo que logramos imprimir en los boards que tienen, evidentemente, como decía Margarita, rangos etarios, ¿sí? Altos y medios, digamos. em, Va a ser posible que realmente hagamos esa conjunción de los aspectos de experiencia y humanos que son fundamentales en la lógica de negocios y que son además los que permitan destilar una información que hace diferencias, porque todo el mundo va a tener acceso a la inteligencia artificial. Entonces, ¿en dónde van a estar los diferenciales? Van a seguir pasando por factores humanos, por factores de iniciativa, de creatividad, de elementos que hagan diferencias, ¿no? Entonces, yo siento que si nos quitamos todos el peso de pucha, no sabemos, sino nadie sabe, y segundo, nos comprometemos con un proceso individual de desarrollo, pues estamos haciéndole un gran bien a los individuos y a las organizaciones, porque Correcto. finalmente ese es el tránsito que se tiene que hacer. De acuerdo, yo coincido, Andrés, con lo que estás diciendo. Y además el punto que mencionas, o sea, que me encanta, Sergio Andrés, este tema del ego, porque evidentemente cuando los personajes llegamos a los boards, o sea, a las juntas directivas, consejos de administración, etcétera, hay un ego ahí que unos cargamos más pesadamente que otros o con más humildad que otros. Y la realidad es que la inteligencia artificial, en este sentido, debe de ser una herramienta de apoyo para amplificar la capacidad del miembro de board de tener información suficiente, fuentes de referencia, eh, eh, y que pueda ejercer su juicio estratégico con integridad. La inteligencia artificial, y aquí contestando tu pregunta de los riesgos, Sergio, no debe de ser un riesgo para sustituir el juicio estratégico de un miembro de board ni la experiencia que tenga ese miembro de board. Esas dos cosas, su juicio estratégico y su experiencia, es lo que le hace como ser humano inteligente ser miembro de ese board y poder ser parte de la directriz de las decisiones que van a ser tomadas en ese board. Hoy día, como bien dijo Andrés, no sabemos si algún día será distinto, pero hoy día la inteligencia artificial no toma las decisiones en un board. Es más, no hay reglamentación en ningún lugar del mundo que permita que así sea. La inteligencia artificial informa las decisiones que pudiera tomar el board, propone y permite elementos que hacen más robustas las fuentes de información para esa decisión. Permite soportar esas decisiones con inputs de calidad. Pero repito y reitero, es un apoyo, es una herramienta, no es el vehículo, y para mí ese es uno de los grandes riesgos, que se empiece a pensar que la inteligencia artificial va a tomar las decisiones. Hoy día eso no es una realidad en los boards y probablemente falta algún tiempo para que eso pudiera llegar a ser. Lo que sí puede hacer, y entonces ahí el miembro de board tiene que tener la capacidad de hacer las preguntas adecuadas y el reto a lo que se presenta. Lo que sí puede hacer inteligencia artificial, por ejemplo, en términos de riesgos, pues es análisis predictivo,
monitoreo de ciertos temas regulatorios y presentar esa información a los miembros de board que finalmente pues, reciben el beneficio de ver un análisis de esa naturaleza, ¿no? Hablando de oportunidades que tú mencionabas, pues, ¿qué oportunidades presenta? Pues evidentemente comparaciones, análisis, equivalencias con ventajas competitivas, oportunidades de crecimiento. Lo mismo, que siendo analizadas probablemente con inteligencia artificial como una de las herramientas y presentadas a los miembros del board, estos puedan hacer análisis sobre esa innovación, sobre esa oportunidad y tomar decisiones o dar dirección estratégica al respecto, ¿no? En términos de eficiencia interna, ya lo mencionaba Andrés, para mi gusto, en este momento son más temas como de ahorro de tiempo y de eficiencia operativa en procesos repetitivos, no sé, como preparación de agendas o a lo mejor la agilidad en preparación de resúmenes o minutas, que después una minuta, en mi opinión, aunque sea resumida por inteligencia artificial, tiene que ser leída por un humano para asegurarse que no inventó algo o puso algo en otra interpretación. La herramienta de inteligencia artificial. O sea, todavía no estamos ahí en donde cierras los ojos y te abandonas. No, no, en mi opinión, todavía no estamos ahí. Y esos son los riesgos, que las personas piensen que estamos en otro momento de la realidad actual. Eso tiene un nombre también, Margarita, en inteligencia artificial, por ejemplo, se le llama que la inteligencia artificial alucine, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la inteligencia artificial cree que está razonando o empieza a razonar, pero en un empeño por brindar una respuesta lo mejor posible con el contexto que tiene, empieza a generar información conforme lo que ha encontrado, quizás citando algunas fuentes, y aquí viene lo peligroso, quizás no cita nada, solamente lo inventa y genera información sin ningún tipo de contexto, y eso es ahí, eso es un riesgo, evidentemente, y es ahí donde no puedes abandonarte claramente. Sobre todo si es un acta que se tiene que presentar ante un regulador, por así decirlo, pero en general para todos los casos, porque las actas son fundamentales en todos sentidos, se presenten o no a un regulador. Sí, definitivamente se requiere, y lo digo yo como el tecnológico, ¿no? Se requiere que De todavía acuerdo. haya una persona revisando lo que genera la inteligencia artificial y una persona que tenga el contexto de lo que está sucediendo ahí. No, no sé, Andrés, ¿tú cómo ves ese tema de riesgos y oportunidades? Yo soy normalmente optimista, entonces yo suelo ver más las oportunidades que los riesgos. Siento que hay una gran oportunidad de que los boards se involucren más y mejor. Ujú. Más en el sentido de tener mejor información. Si hay un par de aspectos que realmente determinan hoy la evolución de los boards y cualquiera que me conoce sabe que este ha sido mi discurso en los últimos 20 años, y es que siempre en un board estás con un montón de responsabilidades, con muy poco tiempo y con muy poca información. Entonces, esa combinación es una combinación muy compleja de administrar. ¿Sí? Tienes que saber y posicionarte en temas financieros, de riesgos, de ESG, de innovación, de talento, pa. Tienes, en función de la cultura empresarial del país en donde suceda tu board, no sé, 50, 80 horas al año. ¿No? Dependiendo de si estás más en el modelo americano, si estás en los mexicanos tienen un modelo diferente, Centroamérica pasan unas cosas diferentes, Colombia, Perú pasan unas cosas como medio similares en términos de un poco más de frecuencia, pero más cortas las duraciones, pero siempre estás corto de tiempo. Y por otra parte, siempre tienes una limitación de información, siempre tienes una asimetría de información. Y eso le duele a la administración y le duele al directorio, porque la administración es como, "Ah, tengo que entregarle toda esta información para que entiendan". Y los miembros del directorio siempre se sienten con información insuficiente para poder tomar una decisión y para poder decir cosas inteligentes. Entonces, cuando lo ves en términos de esas tres variables, te das cuenta que la inteligencia artificial hace mucho sentido en los boards, porque es que te está resolviendo dos de tres, ¿sí? Te está incrementando la posibilidad de operar eficientemente en el tiempo previsto que tienes, y te está incrementando el nivel de información para que el director tenga mejores elementos para poder contribuir.
Entonces, yo, digamos, lo que veo son más oportunidades. Obviamente hay unos riesgos de fuga de información, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de incluso del mismo evolución del Google Effect, ¿no? Y es como creerte la historia que puedes delegar simplemente en lo que diga la inteligencia artificial y ya está. Em, pero en términos generales, yo sentiría que son más las oportunidades que los riesgos, ¿sí? Y que el verdadero riesgo no es el uso, el verdadero riesgo es el no uso. Porque si tú no experimentas, si tú no intentas implementar, si tú no lo haces conscientemente como organización para que desde el board empiece esa cultura de transformación, lo que estás haciendo es darle una gran oportunidad a la obsolescencia. ¿Sí? Entonces, yo siento que el riesgo real es no intentar. Definitivo, Andrés. De acuerdo, Andrés, pero acompañado a ese riesgo real, y yo también soy optimista, pero no puedo pensar en otra cosa más que los riesgos. De acuerdo, es no intentar, de acuerdo. Sin embargo, tú que eres experto en gobierno corporativo, no intentar dentro de un marco Sí. establecido para protegernos como individuos, como empresa, como organismo colegiado. Y entonces, en esa línea, Andrés, es donde yo creo, y obviamente me interesa tu perspectiva, creo que hay grandes áreas de oportunidad, porque siempre... Mi experiencia ha sido en mi vida profesional que la tecnología va una, dos, tres, 10 veces adelante de la legislación. Sergio, entonces, no solamente en Latinoamérica, en muchísimos lugares del mundo, estamos hablando desde, por ejemplo, en temas del consumidor, información privada, datos, etcétera, ¿no? Para no desviar la conversación. Pero es esa oportunidad que hay. Yo creo, en principio, como organismo colegiado, de nosotros mismos autorregularnos en nuestro gobierno de ese board, independientemente de lo que ya sabemos que nos exige el regulador y que a veces pudiera no tener contemplado un aspecto de lo que hoy estemos utilizando con inteligencia artificial o estemos alimentando con inteligencia artificial en el board, ¿no? Entonces, claro, riesgo de no intentar, pero dentro de nuestro marco Por de eso tú gobierno. eres la experta en riesgos. Y por eso me encanta platicar contigo, porque tenemos el un lado y el otro lado. Juntos. Y eso es lo enriquecedor justo de este panel, Margarita. Y esto que habla Andrés de mejor intentarlo, evidentemente, para evitar la obsolescencia, o sea, es muy poderoso porque ahorita justo acababan de mencionar, y yo también estoy completamente de acuerdo de eso, que el valor que puede aportar el ser humano todavía en la toma de decisiones, conjuntado con inteligencia artificial, como para aumentar el espectro, por así decirlo, que puede tener, es lo más valioso que hay. Pero no sé si es un tema para conversarlo ahorita, pero creo que hace una semana, 2 semanas empezó a salir mucha noticia con respecto a una crisis o una aparente crisis existencial de McKinsey, ¿no? De esta gran consultora Ah, global con respecto a cómo la inteligencia artificial estaba impactando o atentando el modelo de consultoría tradicional que quizás habitualmente requería equipos más grandes, con alto nivel de seniority, con muchas horas de consultoría de por medio, ¿no? Y vamos, evidentemente ellos están anticipando, no creo que estén haciendo lo propio, no creo que sea un tema de una crisis, seguramente lograrán adaptarse y salir airosos de esto, ¿no? Pero no sé si quieran comentar algo de ese tema. bueno, yo vi la noticia y claro, que si la inteligencia artificial los iba a sustituir en lo que las empresas los utilizan hoy, para proyectos, iniciativas, etcétera, ¿no? Em, Creo que evidentemente va a haber algún grupo de actividades de las más simples de agregación de información, de sintetización de información, de consultas genéricas, que si las empresas contrataban a McKinsey para eso, pues qué desperdicio de dinero, ¿no? Que las empresas podrían haber hecho con sus propios analistas
al nivel sofisticado que una empresa contrata. McKinsey es pues, obviamente para temas mucho más robustos, pero es posible que en algunas actividades simples, que para las cuales McKinsey tenía tal vez personas, pues ahora las esté optimizando y las esté reposicionando en otras cosas más elaboradas, ¿no? Andrés, te paso el micrófono, pero creo que por ahí va ese tema, en mi opinión. Sí, sí, ese artículo yo no sé por qué Economist odia tanto a McKinsey, ¿no? Esa es otra discusión. Exacto. Pero yo sí creo que el negocio del conocimiento se está transformando y evidentemente, no sé si recuerdas, ese artículo cerraba con que Palantir era la transformación incluso de la protección que estaba tomando las firmas de consultoría, porque estaban implementando más que asesorando, digamos. Em, pero pues creo que todos estamos expuestos a una gran transformación, o sea, no solo los consultores, los abogados, los ingenieros, los expertos en riesgos, los propios programadores, o sea, todos, pero me parece un buen momento para vivir, digamos, porque todos estamos en una dinámica en donde hay un poco de desafío sobre cómo te vas a estar reinventando, adaptando y generando valor, ¿no? Entonces, em, yo creo que es muy interesante. Claro, también, y si hacemos alusión a cosas un poco filosóficas, trascendentales y profundas, están las posesiones, por ejemplo, de Harari, y, digamos un poco esa visión casi que apocalíptica de qué va a pasar con el contexto de la humanidad en esta nueva lógica que él describe como la primera vez que el ser humano se encuentra con otro ente dentro del universo que piensa, ¿no? Que es un poco el planteamiento de Harari. Eh, me parece que hay que ir como todos los días gestionando la situación, porque si no te quedas un poco como congelado y en esa situación, sí, apocalíptica de que todo se va a acabar, entonces pues simplemente pues como que quedamos congelados. Entonces yo otra vez más optimismo y más búsqueda de cosas concretas, de cómo le sacamos provecho. Por cierto, voy a utilizar este comentario para hacer una cuña y es que en iDirectores estamos en esa lógica de cómo somos capaces de ir integrando progresivamente, inteligentemente también, a los miembros de boards a esta discusión. Yo creo que ahí tiene muchas cosas que ver con entender variables que por supuesto pasan por la inteligencia artificial, pero también de lógica, de nuevos modelos de negocio, de implicaciones de blockchain, implicaciones de fintechs, de una nueva lógica para hacer negocios, de aproximar los negocios con unas fórmulas de valoración diferentes a las que tradicionalmente nos enseñaron en los MBAs hace 20 años, ¿sí? Entonces, creo que es interesante lo que está pasando y evidentemente los consultores, los abogados, los ingenieros seremos como la primera línea de desafiados por estos temas, pero al final todos estamos un poco en este mismo barco. De acuerdo. Buenísimo. Y la verdad es que nos están haciendo algunas preguntas de la audiencia, ¿no? Y voy a salirme un poquito del guión porque creo que están muy interesantes. Tengo dos preguntas ahorita, ¿no? Una va para los dos y la segunda, vamos, también la pueden contestar cualquiera de ustedes dos, Margarita, Andrés. La primera es de parte de Horacio Parodi, ¿no? Y nos dice tal cual, ¿están de acuerdo con esta frase? ¿No? La frase es la siguiente. La inteligencia artificial analiza y responde en base a los datos que tiene cargados y a las reglas que le pusieron, pero no hace las preguntas poderosas, aquellas que cuestionan realidades y disparan pensamientos humanos que crean nuevas estrategias. Y creo que la pregunta tal cual, Andrés, Margarita, ¿están de acuerdo con esa frase? Pues yo sí. Yo parcialmente, hay un artículo que sale dentro de la estructura esta que estamos planteando en iDirectores, hay un challenge, como una lógica de desafío durante los próximos 3 meses para hacer ese proceso de evolución en temas de inteligencia artificial para los miembros de boards. Y esta semana justo hay un artículo de Harvard Business Review sobre una empresa en Austria que implementa inteligencia artificial dentro de su equipo ejecutivo. Y hace una consideración muy interesante para la pregunta de Horacio, y es que
lo que dice es, hay momentos en donde los equipos se conocen tanto que dan por descontados unas perspectivas adicionales que como que traen un sesgo como con natural. Y en ese caso, sí, en ese caso y en ese artículo de Harvard Business Review, que además está disponible en el canal de WhatsApp de iDirectores, si alguien lo quiere ver, el planteamiento es que solo por haber inyectado inteligencia artificial a la dinámica de ese grupo colegiado de trabajo, se permitió nuevas perspectivas. Y con esas nuevas perspectivas se oxigenó el proceso de toma de decisión. Entonces, es interesante porque efectivamente no son per se las preguntas poderosas, porque yo definitivamente creo que en la pregunta de Horacio hay como un subyacente, ¿no? Que es los humanos somos los que sabemos hacer las preguntas. Yo también creo en eso, pero creo que poder integrar la inteligencia artificial a la discusión puede dar unos ángulos complementarios que activan también preguntas que eventualmente por el statu quo, por la dinámica, por la cultura que traemos en grupos colegiados, no siempre son fáciles que aparezcan. Entonces, simplemente haría ese comentario para seguirle poniendo un poco de picante a la conversación. Bueno, y como yo soy la mexicana, le voy a poner más picante a la conversación. Eh, y voy con esto. Yo dije sí, tal cual, porque definamos inteligencia artificial. Me encanta el ejemplo que diste, Andrés, porque es un ejemplo como más, por lo que entendí, un modelo de inteligencia artificial que incluye como opiniones de seres humanos y tal, ¿no? Pero me paso a los que yo veo todos los días, ¿no? Modelos que aprenden de sí mismos, ¿no? Machine learning y que van creciendo y a los que les vamos agregando datos que nosotros controlamos. Gran parte de lo que yo hago en mi trabajo de todos los días, creando modelos que son algunos predictivos y otros incluso, o sea, que te dan la prescripción de si pasa esto y esto y esto en el portafolio, haga esto, no como para que ningún ser humano piense en esa prescripción de qué hacer, solo hacer lo que dice la norma del modelo, sino para que una vez más el pensamiento humano sea el que haga la directriz. Por ejemplo, si estamos viendo un modelo de performance de un portafolio y se cayeron las ventas, se cerraron los márgenes y se disminuyó la cobertura de intereses y de capacidad de servicio de deuda. Entonces el modelo prescribe pues que el account manager reciba un email, ¿no? Y diga, oiga, revise sus cuentas porque parece que en la último movimiento de estados financieros que tuvimos, tenemos una reducción de capacidad de servicio de deuda. A ver, ahí todo eso es un circuito cerrado. No hubo perspectivas de nadie. Los humanos que hicimos ese modelo metimos la información y el siguiente humano que puso estados financieros ahí metió la información también. Entonces, entré a demasiado detalle, pero mi punto es este. Hay inteligencias artificiales y hay inteligencias artificiales. Y las que estamos utilizando hoy día, yo diría como que de manera más corrida, por lo menos en gestión de riesgos, eh, tienden a responder a la pregunta con un simple sí, porque todavía tenemos mucho bajo nuestro control. Cuando sales ahí al ChatGPT y a otras cosas de afuera, entonces sí, las alucinaciones y todo lo demás que dijo Sergio, y otras exposiciones mayores. Mm, pero no estoy en desacuerdo con lo que dijiste, Andrés, porque es verdad que puede agregar perspectivas en un grupo que estaba cerrado. No tanto yo diría como que en el algoritmo matemático de un modelo y em, como se dijo así nada más inteligencia artificial, pues hay de varios tipos, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, total. Yo creo que el diablo está en los detalles en esto. Definitivamente esa falacia por generalización es muy peligrosa en esto porque acá cada uno de los aspectos hay que verlos con cierto nivel de detalle y por eso es que definitivamente el board se tiene que informar, tiene que recapacitarse y tiene que estar en una posición activa. Yo veo una pregunta de Eric nos estamos quedando cortos de tiempo, ¿ah? Entonces voy a tratar de ir sobre esa pregunta que me gusta y es si
si el board no lucra, en qué implicaciones puede tener a nivel legal o reputacional en términos de riesgos. Y es una pregunta quizás mejor para Margarita que para mí. Pero a mí hay una cosa que siempre me ha hecho pensar, y es una estadística de alguna de una de las miles estadísticas que mueve la discusión de inteligencia artificial, pero que a mí me parece bastante sensata, y es una aproximación de decir, no porque no abordemos la discusión, eso no está pasando en la organización. Eh, y ese para mí es como el planteamiento central de reconocer que los directorios tienen que ser capaces de empezar a entender qué está pasando en la operativa de la organización en esta materia, porque lo queramos o no, las nuevas generaciones lo usan. ¿Sí? Y De no acuerdo. están esperando el parámetro, ¿no? No están diciendo, estos son los elementos que tenemos que cuidar, estos son los elementos que tenemos que cumplir. No, Sí, en governance y en hay directores, nosotros trabajamos con gente muy joven, tanto, digamos, consultores como diseñadores, como gente, digamos, como creativa, y es impresionante, porque ellos no están pidiendo permiso, ¿sí? Ellos no están pidiendo permiso. Entonces, esa es una realidad que pasa en la operación, y si el directorio no empieza a hacerse consciente de que eso va a una velocidad mucho más rápida de lo que se espera formalmente, etcétera, pues se están asumiendo unos riesgos mucho más altos, mucho más altos. Entonces, sí hay que ser proactivo, hay que ser consciente de esa situación y actuar en consonancia, me parece. De acuerdo. Quiero agregar un punto en lo que acabas de decir, Andrés, que me parece central. Por ejemplo, yo desde el board, independientemente de la normatividad de la empresa, que en los casos en los dos boards en los que soy el presidente del comité de riesgos, que mencionó Sergio, en ambos casos, dentro del comité de riesgos, yo tengo un capítulo especial para riesgo cibernético en donde nos centramos siempre en ver lo que tenemos en marcha para protección de datos y privacidad, lo que tenemos en marcha para protegernos de ataques cibernéticos y obviamente la manera en la que lo estamos llevando a la ejecución inmediata eh, con el uso de los empleados, ¿no? O sea, tenemos restringidas accesos a ciertas páginas de Internet, tenemos restringidos, obviamente, accesos al ChatGPT público. En algunas de estas empresas tenemos un ChatGPT de la empresa, que obviamente se puede utilizar, donde tenemos un control de la información, la protección de datos y ciertamente hay privacidad y confidencialidad. Entonces, hay maneras, ¿no? Les damos constantemente entrenamiento a nuestros empleados para que puedan identificar phishing y entonces posibles ataques cibernéticos. Tenemos los modelos constantes de identificación de ataques y prevención, donde ni siquiera entra ese tipo de email a la cuenta privada del empleado. No les dejamos que entren con su cuenta privada a material de la empresa. O sea, una gama de mecanismos de seguridad que la empresa puede implementar para simplemente acotar ese riesgo, ¿no? Y ya no me acuerdo muy bien qué decía la pregunta de Fabricio. ¿Era Fabricio, sí? Ah, hay otra pregunta de Lalo. Ah, sí, 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 oigamos la de vamos. Lalo, porque iba yo a decir riesgos estratégicos, éticos, de cultura, o sea, son un montón, pero sí, vamos con Y la de Lalo. vamos con la de Lalo y vamos, contestamos la pregunta de Lalo Durón, ¿no? Que aprovechó para mandarte saludos también, Margarita. Lalo, no me digas que estás aquí escuchando. Correcto. Con Entonces, qué cariño y con qué gusto escucharé tu pregunta, querido amigo. pues aquí te va, pues va para ti, Margarita. Por el costo económico de un consejo con miembros expertos y talentosos, ¿cómo pueden las empresas medianas y pequeñas aprovechar la inteligencia artificial para tener algo como un consejo virtual? Uf, Yo creo que habría que definir consejo virtual y habría que definir costos, ¿no? En términos de consejo virtual,
yo no creo hoy en día que la inteligencia artificial te pueda dar la perspectiva del juicio o la experiencia que te puede dar un consejero con años de conocimiento en la materia. Pero sí puede dar, yo mencionaba hace rato, sí puede dar una gama de puntos de información que permitan hacer más ágil la decisión y por tanto, pues no tengas que tener 10 miembros de board o que tengas 3, se les pueda presentar a ellos información más robusta y más sintetizada. Entonces, ¿en qué va a tener que invertir la empresa? En una de estas dos de una manera más robusta o en sus herramientas de inteligencia artificial y ejecutivos que trabajen para la empresa que sean aptos para manejar eso, en vez de tener 10 analistas, tener uno, pero que tenga másteres en Business Analytics, por ejemplo, ¿no? O dos, de ese tipo, en herramientas magníficas como las que Sergio te puede explicar y probablemente vender a una a la mediana empresa en Latinoamérica, gobiernos de datos como los que mencionábamos con Andrés, y a lo mejor no necesita tantos miembros de board, pero sí necesita esa voz de la experiencia, en mi opinión, todavía, eh, para poder concretar esas decisiones. Esa es mi perspectiva. Mm, No sé qué opines, Andrés. La pregunta no sé si te la mandó No, Lalo a ti, pero tú adhiero opina. completamente. Es que yo, además, normalmente estoy de acuerdo contigo, entonces... Buenísimo. Pues digo, ya se nos está acabando el tiempo, entonces lo que voy a hacer ahora, para atención de todos nuestros asistentes, voy a hacer un breve recap de lo que yo consideré o logré agarrar de todas las ideas que compartieron Andrés y Margarita. Voy a empezar, tratar de hacerlo en un orden cronológico, ¿no? Y pensando un poquito en lo que pasa antes, durante y después de la IA en un board, ¿no? Entonces, antes, lo que yo logré captar de las ideas es el miembro de board evidentemente debe involucrarse, debe buscar recibir capacitación formal o también formación a través de algún tercero, ¿no? De alguna forma, pero de cualquier forma tiene que estar abierto a experimentar, tiene que existir ese, como diríamos en México, quizás ese gusanito, ¿no? Esa curiosidad por probar nuevas cosas, ¿no? Una vez que ya se forma, que ya conoce un poco más, tiene que también informarse de los riesgos. Evidentemente, bien dicen por ahí que la verdad nos hará libres y evidentemente cuando conoces lo que hay detrás, pues eres más capaz de identificar estos riesgos y por ende tomar mejores decisiones para la organización, ¿no? Creo que todos aquí acordamos que el juicio crítico de un miembro de board no puede ser sustituido por una inteligencia artificial, sino que más bien debe de ser potencializado, porque algunos de los beneficios son mejorar la capacidad de análisis para un mayor y mejor análisis, mejorar también la eficiencia, ¿no? De las personas y finalmente creo que el call to action, yo creo que es de lo más importante que logré captar aquí y no dejar de lado que el board, en la manera en la que el board gobierna la inteligencia artificial, va a marcar la pauta de cómo el resto de la organización adopta iniciativas de inteligencia artificial. Creo que es de lo más importante que logré captar, Margarita, Andrés. No sé si hay algo que quisieran añadir. Si no lo hay, los invito a dar un mensaje final para nuestros asistentes antes de la conclusión. Bueno, bueno, yo creo que además es un muy buen recap. Gracias, Sergio, nuevamente por la invitación y también hay directores por organizar este espacio. Am, yo simplemente quisiera enfatizar ese mensaje de que es la responsabilidad de cada uno de nosotros ese proceso de actualización. ¿Sí? A mí me parece que esa es como la clave. En iDirectores se está trabajando en una iniciativa que se llama TIAP, que tiene ese challenge por los próximos 3 meses previo al Roundtable en octubre en Panamá, que es el evento cumbre en donde se sientan 100 miembros de boards, de líderes de América Latina a pensar y hacer un planteamiento sobre estos temas. Pero de acá ya hay esa oportunidad de que todos nos tomemos en serio ese proceso de actualización. Ese proceso de actualización significa conectarse, experimentar, leer, compartir, preguntar y con base en eso poder evolucionar nuestras competencias en un lenguaje que vino para transformar realmente el mundo de los negocios, para transformar la vida y la manera en que aprendemos y aportamos los seres humanos. Entonces, a mí con que quede ese mensaje central me parece que es suficiente y nuevamente gracias por la invitación.
Gracias a ti, Margarita. Coincido con, sí, gracias Sergio, coincido con lo que dijo Andrés. Yo quisiera rescatar una frase que dijimos aquí y es que esto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales de hoy día son una palanca de transformación. Entonces, es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo de hoy abrazar esa palanca de transformación y llevarla a cabo con los desafíos que pudiera traernos, estratégicos, éticos, operativos, culturales, tanto en los boards como en las empresas, y abordarla con rigor, poniendo la normatividad que procede para que florezca y al mismo tiempo la innovación que los seres humanos mismos traemos para que haga más robusta la toma de decisiones, el crecimiento de las empresas y la transformación para un mundo mejor y lleno de beneficios. La parte ética me parece central en temas de inteligencia artificial. Perfecto. Pues gracias Margarita, gracias Andrés. Y yo solo quiero cerrar mencionando lo honrado que estoy de estar aquí con ustedes dos. Margarita, gracias por aceptar hacer con nosotros este webinar. Claro, Parte de Convini, evidentemente yo no quiero hablar por Andrés, pero estoy seguro que también de parte del equipo de directores están más que contentos de tener a Margarita aquí. Y quiero agradecer también a Andrés por permitirnos a mí y a todo mi equipo de Convini en América Latina colaborar con ustedes en el diseño de este webinar. Y nos vemos en Panamá. ¿No? Gracias también por permitirnos ser sus aliados y de formar parte de este cambio, ¿no? Porque realmente yo sí soy un fiel creyente de que el Roundtable es uno de esos foros que fomentan cambios en la región. Entonces, Perfecto. eso. Y estaremos compartiendo para todos los asistentes la grabación también en su debido momento y algunos recursos adicionales de inteligencia artificial para boards, ¿vale? Gracias, Margarita, otra vez, sí. Y gracias, Sergio, por este espacio. Un abrazo a todos. Un gracias abrazo. a los dos, un honor haber compartido con ustedes, Andrés y Sergio. Gracias. Gracias y excelente tarde a todos. Chao.